funciones. Tenemos hoy la suerte de contar con nosotros, con el presidente de la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa, el doctor Eduardo de Zavalía, el doctor Santiago Soldati, uno de sus miembros académicos, y nos acompaña hoy en la exposición el ingeniero Eduardo Acevedo. Arturo Acevedo. Me voy a permitir leer parcialmente su currículum. El ingeniero Arturo Tomás Acevedo es presidente y CEO de Asindar Sociedad Anónima. Cursó sus estudios de ingeniería en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Obtuvo también un máster en Mechanical Engineering en la Universidad de Cornell. Realizó diversos cursos sobre procesos siderúrgicos, management y cuerpos humanos. Comenzó su carrera laboral en Asindar en el año 1965 como trainee. Tras un largo desempeño en esta compañía, pasando por muy diversos puestos y secciones, llegó a alcanzar la presidencia de la misma en el año 1994. Desde el año 2000 a la fecha, además de la presidencia, ocupa la dirección ejecutiva de la empresa. Ejerce también la presidencia del Centro de Industriales Siderúrgicos y la vicepresidencia del Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible. Además, es miembro y ocupa cargos directivos en numerosas instituciones, tanto nacionales como extranjeras. Dio numerosas conferencias sobre temas vinculados con la siderurgia, el management y el desarrollo sostenible. En este último tema, fue designado orador en representación de la industria en la última conferencia de las partes celebrada en Buenos Aires en el año 2004. El ingeniero Arturo Acevedo se va a referir hoy al empresario como motor del desarrollo sustentable de las comunidades locales en las que opera. Muchas gracias. Bueno, les agradezco a todos la presencia y pido disculpas por la tardanza, pero me han hecho un tour espectacular de las instalaciones de la universidad que no conocía y que realmente me impresionaron y están en cierta manera muy alineados con lo que yo voy a hablar hoy sobre la empresa y el desarrollo de las personas. Así que les agradezco a todos ustedes la presencia hoy aquí. Para mí es un orgullo estar aquí y poder expresar mis opiniones sobre cómo veo al empresario en la Argentina y cómo veo el empresario relacionado con la responsabilidad social empresaria. Cuando ingresé a la academia hablé sobre la responsabilidad social de la empresa y también lo enfoqué desde el punto de vista de empresarios responsables, porque hablamos mucho de la empresa y muchas veces dejamos de lado el tema de empresarios responsables, que creo que son un factor sumamente importante en este tema. Sin lugar a duda, cuando hablamos de desarrollo sustentable, es cuando hablamos de responsabilidad social, estamos hablando, tal vez sin darnos cuenta, del futuro. Una visión de largo plazo es un requisito primordial para empezar a gestionar la sustentabilidad, tanto en nuestras empresas como en las comunidades en las cuales actuamos como empresarios. Si ustedes me permiten, les voy a mostrar algunos datos y tendencias para que tengamos una idea de cómo se está visualizando el futuro y cuáles son los desafíos que debemos enfrentar. Si miramos las estadísticas, vemos que en el año 2050 el 85% de la población va a vivir en países en desarrollo como los nuestros. Al mismo tiempo, el 70% de la población vivirá en ciudades, principalmente en los países en desarrollo. Las economías emergentes serán casi el 70% del Producto Bruto Internacional Mundial. Y el fuerte crecimiento de las economías emergentes genera grandes oportunidades, pero además generan grandes desafíos en sectores como energía, infraestructura, transporte, agua y alimentos. Algún científico ha hecho un estudio y llega a la conclusión de que si pretendiéramos que toda la población del planeta
tuviera los bienes y servicios que hoy posee una familia tipo de la clase media en un país desarrollado, sería necesario por lo menos 3,2 planetas para abastecer las necesidades de la población del mundo. Como pueden apreciar, la agenda de desarrollo del futuro estará muy ligada con una agenda empresarial de vanguardia, que exigirá mayor transparencia, mucho mayor calidad en las relaciones, mayor gestión de los aspectos ambientales y decididamente mayor compromiso con la responsabilidad social que le compete. La responsabilidad social en nuestra región está siendo implementada de distintas maneras. Tiene en cuenta además las distintas realidades que vive esta parte del hemisferio y no necesariamente replica costumbres de otras regiones. Contribuye a una agenda pública para enfrentar los principales flagelos de la región, que son la lucha contra la pobreza, que todos conocemos, la inclusión social, el empleo, seguridad laboral y protección y conservación del medio ambiente. Si pensamos en la responsabilidad social como un viaje hacia la sostenibilidad, el sector privado se encuentra en distintas etapas de este viaje. Desafortunadamente, no todo el mundo ha comprendido que la responsabilidad social es un conector entre los ámbitos de los negocios y el desarrollo. En mi opinión, hay una gran confusión entre la verdadera responsabilidad social y la filantropía o caridad o asistencialismo. Aunque sean estas acciones son indudablemente muy valiosas, no son efectivas para la promoción del desarrollo a largo plazo, ya que esto requiere mucho más proactividad y compromiso de las personas que lo hacen. Desde Asindar adoptamos una definición de la responsabilidad social empresaria porque hay muchas formas de interpretar este concepto, pero en el Consejo Empresario del Desarrollo Sustentable se trabajó y se desarrolló una definición que me parece bastante aproximada de lo que quiero explicar. La definición dice: la responsabilidad social empresaria constituye el compromiso de las empresas a contribuir al desarrollo sostenible con la participación de sus grupos de interés a fin de mejorar la calidad de vida de la sociedad en su conjunto. Y yo me animaría a agregar, cuando hablamos compromisos de las empresas, creo que debemos hablar del compromiso de las personas que dirigen a las empresas. Llamémoslo gerentes generales, número 1, directorios, es decir, las personas en las empresas que tienen la decisión de liderar una compañía en ese sentido. Para los que no conocen, el Consejo Empresario Argentino del Desarrollo Sustentable es una organización no sectorial que hoy en la Argentina nuclea más de 55 empresas líderes radicadas en el país, de diferentes sectores de la economía, pero unidas por un solo compromiso, que es el desarrollo sostenible o sustentable. A su vez, esta organización en la Argentina forma parte de lo que se llama el World Business Council for Sustainable Development, que es una red global de empresas que generan este mismo concepto. El World Business Council es una iniciativa que se ha replicado en distintos países y hoy forma una red global con más de 60 consejos empresarios de desarrollo sustentable que tienden a darle un marco orgánico a las acciones relacionadas con la sustentabilidad corporativa. Antes de la creación de este World Business Council, todas las actividades enfocadas en esta temática eran llevadas a cabo sin un marco de referencia homogéneo. Hoy con este concepto hay un marco de referencia que permite comparar empresas y regiones. Por otro lado, es importante destacar que por desarrollo sostenible entendemos que es el progreso que satisface nuestras necesidades actuales sin poner en riesgo las capacidades de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. En una empresa, los 3 pilares que soportan esta definición están basados en el desarrollo económico, que normalmente conocemos todos y es el motor principal de una empresa, pero también tiene un pilar que es el balance empresarial, el balance ambiental, y un tercer pilar que es la responsabilidad social. Y estos 3 pilares, podemos dibujarlo y está más o menos dibujado ahí, están cimentados o apoyados sobre los valores y los principios de la empresa, que usualmente se traducen en políticas o estrategias de la compañía.
Entonces, basándonos en esta definición utilizada de la responsabilidad social, es importante destacar que nuestra elección indica nuestra voluntad de contribuir a un desarrollo sostenible, no solo de la empresa, sino del entorno que la rodea. Estamos hablando de un sistema de responsabilidades, donde cada actor social cumple un rol. Ahora bien, algo importante es preguntarnos cuál es nuestro entorno, quiénes lo conforman. Se suele presentar una frase de Milton Friedman que dice: la responsabilidad social de la empresa es aumentar las ganancias. Esto indica que la empresa debe tener prioritariamente en cuenta a sus accionistas. En lugar de hacer una crítica sobre esta frase, con la cual no coincido, a mí particularmente me entusiasma completar esta frase y mostrar que no se encuentra totalmente divorciada del concepto de la empresa moderna, la cual reconoce a otros grupos de interés como imprescindibles en la sustentabilidad de los negocios. Yo, si pudiera cambiar esta frase, la cambiaría y diría: la responsabilidad social de la empresa es satisfacer las necesidades de sus grupos de interés. Hace ya bastante tiempo que la globalización hizo que se comience a poner mucho más énfasis en el cliente, y no hubo nadie, ni accionista ni empresario, que cuestionara la legitimidad de este grupo de interés, el cliente. El ejecutivo a cargo de una compañía no tuvo que hacer mayores esfuerzos para demostrar a sus accionistas que las actividades orientadas a satisfacer al cliente eran favorables para la empresa. La complejidad del mundo en que vivimos hoy hace que la empresa moderna no deba limitar su mirada ni sus acciones solamente al accionista y al cliente. Otros grupos de interés comenzaron a tener mayores expectativas sobre la empresa, y la empresa moderna también ha depositado expectativas sobre ella. Hoy en día no existen argumentos por parte del accionista para no reconocer estos grupos de interés, de la misma manera que fue aceptando oportunamente poner foco en los clientes. Podemos imaginarnos, por ejemplo, una empresa exitosa con accionistas satisfechos pero con empleados disconformes. Es razonable que la empresa y el accionista no se preocupen por los recursos naturales que los rodean y que sean una fuente de materias primas para su negocio. La empresa y sus accionistas pueden dejar de lado las acciones tendientes a asegurar proveedores, contratistas y distribuidores confiables y eficientes. Todos estos son grupos de interés que hoy en día tienen un efecto importante sobre la compañía. ¿Puede la empresa y sus accionistas ignorar la opinión de la comunidad que los rodea? Si no creemos esto, miremos lo que pasó con el caso Botnia, en la cual una comunidad ha puesto en jaque una empresa importantísima. Un estudio realizado por McCormick en el año 2007, McCormick era un profesor de la Universidad de Estados Unidos, busca entender las estrategias y las prácticas utilizadas por las empresas para lograr mayor éxito en sus esfuerzos por innovar, y este estudio revela que las empresas exitosas han sido aquellas que desarrollaron una estrategia explícita de colaboración con estos otros agentes o estos otros actores, y han hecho los cambios organizacionales para contribuir en este aspecto. Estas acciones les permitieron identificar y explorar nuevas oportunidades de negocio. En definitiva, el proceso de relacionamiento y diálogo con los grupos de interés será parte del negocio, ya que genera clientes dedicados y creará un ecosistema de personas e instituciones que estimará los valores empresarios. En su constante evolución, las empresas han pasado de trabajar en forma interna, poniendo mucho énfasis en la producción y en los productos, hasta llegar a considerar como parte fundamental de sus operaciones la calidad de las relaciones con estos grupos de interés. En otras palabras, podemos tener todas las autorizaciones nacionales, provinciales o municipales, pero si la sociedad no nos acepta, definitivamente no podemos establecernos para operar, o en caso de hacerlo estaremos en una situación desventajosa. Esto se conoce como licencia social para operar, innovar y crecer, que deberá ser gestionada por las empresas del mañana a través de la calidad de sus relaciones con sus grupos de interés. Hoy en día, uno de los esfuerzos más grandes que se está haciendo entre quienes creemos en el desarrollo sostenible y la responsabilidad social de las empresas es generar inclusión social a través de mecanismos de mercado
conceptos conocidos como negocios inclusivos, generando impacto social y a su vez beneficio económico para la compañía. En ese sentido, es muy importante la alineación de las iniciativas de la responsabilidad social de acuerdo a las necesidades de la agenda local. Es decir, todos estos esfuerzos deben estar alineados con las necesidades locales, si no, no se asegura la sustentabilidad en el tiempo. Para mí hay un par de frases que definen muy bien por qué este concepto y compromiso con el entorno. La primera frase es una frase de Stefan Schmidheine, que fue el fundador en realidad del Consejo Empresario Mundial para el Desarrollo Sustentable, y que dice: no puede darse una empresa exitosa en una sociedad que no lo es. Otra frase dicha por Ortega y Gasset dice: uno es uno y sus circunstancias. ¿Y por qué tomo estas dos frases y las vinculo con este tema? La primera, porque me resulta clarísimo que la empresa más eficiente en un ambiente que no lo sea estará condenada por lo menos a la ineficiencia, si no al fracaso. Eso lo percibimos en nuestro diario accionar. ¿Cuántas veces nos hemos topado con que, pese a poner todo nuestro esfuerzo y dedicación, no podemos lograr algo por falta de respuesta de nuestra contraparte? La segunda frase implica que la sociedad moderna, y mucho menos en el mundo globalizado, no dependemos solamente de nosotros, dependemos de la respuesta de otro, dependemos de las circunstancias. Pero esas circunstancias no son permanentes y se modifican y evolucionan con el tiempo. Pero las empresas tienen capital humano, capital social y capital tecnológico, es decir, tienen recursos que pueden contribuir a que estas modificaciones sean en pro de una mejor calidad de vida de la población. En ese sentido, pueden contribuir desde distintos ángulos, conforme a sus posibilidades y a sus prioridades. Tenemos numerosos ejemplos. Hay empresas que presentan mayor atención a la educación, otras a la salud, otras al medio ambiente y otras a la niñez. En fin, hay montones de ejemplos que justifican esto. En todos los casos, lo importante es trabajar precisamente con el entorno, dado que no se trata de algo aislado e independiente de la aspiración de la sociedad que rodea estas plantas. Es muy importante la elección de determinadas acciones que vinculen la empresa con la sociedad. Combatir la pobreza y la inequidad son desafíos críticos para el desarrollo sostenible y para la estabilidad global. Aunque la riqueza global al menos se ha duplicado desde el año 1990 hasta un GDP promedio de unos $6.000 per cápita, casi el 90% de esta riqueza se encuentra en los países desarrollados de la OCDE. Pero donde hay desafíos, también tenemos que definir que hay oportunidades. El sector privado es un proveedor clave de oportunidades económicas, entrenamiento y educación. Puede además ofrecer una ruta exitosa para que la gente salga de la pobreza. La inversión y el desarrollo genera crecimiento económico y desarrollo social. Las regulaciones y las privatizaciones han conducido a las compañías a asumir roles que una vez fueron exclusivos del dominio del Estado. A lo largo del mundo, más de 100.000 compañías estatales han sido privatizadas en las últimas 2 décadas. Entonces, me pregunto, ¿cómo contribuye en forma tangible la actividad empresaria con el desarrollo? Primero, ya existe una clara tendencia de las empresas desarrollando pymes proveedoras de sus cadenas de valor, generando un impacto en el desarrollo local. De este modo se generan capacidades y empleos, así como también la inserción de pequeños negocios en la economía formal. Otro aspecto es el rol de las empresas en el desarrollo de tecnologías e innovación para la producción de bienes y servicios que satisfacen necesidades sociales. Como pueden ver, estos dos enfoques se basan justamente en lo que las empresas pueden, deben y saben hacer, es decir, producir bienes y servicios y generar desarrollo de mercados, es decir, que la actividad empresarial per se genera un impacto positivo en el desarrollo de las comunidades locales donde opera, que es lo que nunca debimos olvidar. Si no tenemos empresarios decididos y convencidos de su misión trascendente, será imposible que estos principios que pregonamos brindan los frutos que pretendemos.
Una vez más, una visión de largo plazo es la condición necesaria para la sustentabilidad y la responsabilidad social. Esto nos enfrenta a atender las coyunturas del momento, pero sin perder de vista el norte rector de nuestros valores y las creencias basados en sustentabilidad y responsabilidad. Como vimos al comienzo, los desafíos futuros requieren principalmente la incorporación de estos conceptos en un lugar jerárquico en nuestra agenda empresarial. Vamos inexorablemente hacia una economía baja en carbono, más inclusiva y con escasez de recursos tanto naturales como humanos. La propuesta actual para el sector privado es adaptarse a estos nuevos desafíos e incluir aspectos de desarrollo en su agenda utilizando los recursos existentes de una manera alternativa. Esto es, provocar y generar una transformación en la manera de hacer los negocios, lo que implicará proyectos de mayor compromiso y sofisticación teniendo en cuenta los aspectos ambientales y sociales que los considere como tanta importancia como los mismos aspectos de su negocio. De ahí, por ejemplo, una recomendación que ha empezado a surgir a nivel mundial de hacer un balance que muestre claramente la incidencia que tiene en la empresa esta materia social. También es importante el aumento de empresas que reportan bajo la triple línea de resultados. Para que se den una idea, desde el año 2001 a la fecha en la Argentina se han publicado más de 100 reportes de responsabilidad social y sustentabilidad en la Argentina. Aproximadamente 40 empresas argentinas elaboraron alguna vez un reporte. Alrededor de 80% de ellas las hizo utilizando el Global Reporting Initiative para elaborar alguno de sus reportes de sustentabilidad. Este GRI es una norma que establece las mismas formas de reportar de todas las empresas a nivel mundial para que todas puedan ser comparables entre sí. A nivel mundial hay más de 25.000 reportes de 6.300 empresas. Según una encuesta realizada por la revista Mercado, un 75% de las empresas en Argentina realizó algún tipo de comunicación sobre sus acciones. Según una encuesta que realizó Comunicarse, entre enero y mayo del 2008, en la que participaron 63 compañías argentinas, el 44% realizó un balance. Las empresas más vanguardistas están repasando sus modelos de negocio, es decir, repensando las soluciones tecnológicas, su distribución, sus precios, sus escalas, sus aspectos organizacionales, a fin de resolver y responder a estos desafíos del mañana. Y quiero terminar, ya estoy casi terminando mi exposición, con algunas frases que creo que tienen un fuerte impacto en cómo debemos gestionar nuestro negocio y tenerlos en mente todos los días. Como ya dije, no existen empresas exitosas en sociedades que fracasan. Otra frase es: el desarrollo es bueno para los negocios y los negocios son buenos para el desarrollo. Y una tercera: las empresas deben ser rentables por ser social y ambientalmente responsables y no a pesar de ello. O sea que el concepto general de la responsabilidad de empresa es, en mi entender, fundamental y es uno de los factores más importantes que tiene las empresas para contribuir a la sociedad. Para cimentar estos conocimientos les voy a dar dos ejemplos sobre mi empresa, porque es la que puedo hablar, lo cual no quiere decir que no se esté haciendo nada en otras empresas. Hay infinidad de ejemplos similares a los que yo voy a comentar. Pero estos dos ejemplos creo que ejemplifican lo que quiero transmitir en esta disertación, que es un poco larga y compleja, pero focaliza el potencial que tiene una empresa hoy en día. Y estos dos ejemplos se basan, uno, Asindar tiene una fundación, la Fundación Asindar, que es la fundación empresaria más antigua del país, en la cual no tiene aportes de la compañía, tiene bienes propios y gestiona sus propios fondos para sobrevivir. Bueno, y esta fundación trabaja en las áreas de influencia de nuestra compañía. La principal planta que tenemos es en la ciudad de Villa Constitución, en la provincia de Santa Fe. Y para darles una idea, es una localidad, una ciudad mediana, tiene unos 40, 45.000 personas.
sin una identidad muy clara. Es una ciudad que fue rural y ahora, por estar asociada a la fábrica, es más tecnológica o industrial, pero entonces no tiene una identidad fija. En esta ciudad el nivel de educación es bajo, como en toda la provincia de Santa Fe, es decir, la calidad de la educación en la provincia de Santa Fe es un problema serio. Es un pueblo muy politizado y muy influenciado por los gremios de todos tipos, y es una ciudad donde el concepto de familia está resquebrajado. Es decir, no creo que sea una característica particular de esta ciudad, pero el concepto de la familia está sufriendo y está siendo agredido continuamente. En este entorno hubo un problema muy grande de chicos que abandonaban la escuela y no terminaban sus estudios ni primarios ni secundarios. El abandono llegó a ser el 50% de la nómina de estudiantes. La Fundación tomó este problema y formó clases de apoyo, es decir, contrató profesoras que ayudaban a los chicos que no tenían la posibilidad de ser ayudados en sus familias para pasar los exámenes y no perder el ritmo de las clases, y a lo largo de 10 años han pasado por esta organización 26.000 chicos, de los cuales el 98% terminó su ciclo educacional. El costo de este proyecto para la Fundación, porque esto muchas veces tiene costo, y es el primer ejemplo que es poner plata, es de 80.000 pesos por año. Entonces, una empresa como la nuestra, que factura $1.000 millones por año, no hay ninguna explicación racional por la cual un proyecto de este tipo no puede ser aplicado, y esto da beneficios a la sociedad de una forma contundente. El otro ejemplo es distinto, no es poner plata, pero hay una escuela técnica. Nosotros somos grandes consumidores de técnicos y ingenieros, y no hay personas capacitadas en la zona, y hay una escuela técnica que es muy progresista, muy correcta, muy parecido a lo que vi hoy aquí, en la cual quiere participar, pero no tienen recursos, porque las familias de Villa Constitución no tienen los recursos necesarios, el Estado no aporta. Entonces, la compañía, a través de mecanismos de incentivos fiscales y impuestos, etcétera, etcétera, genera los recursos necesarios para mantener esta escuela, y en esta escuela está generando chicos profesionales con un futuro y con una salida interesante, cosa que de no ser por la compañía no hubiera podido hacer por falta de recursos. O sea que es posible todo este trabajo, y el efecto que tiene la compañía sobre el entorno de la sociedad es altísimo. Lo que hay que tener es el compromiso de los dirigentes de hacer este trabajo. Es decir, hablar de la empresa como una entelequia es una equivocación. Son las personas que manejan las empresas las que toman las decisiones y empujan hacia adelante. Así que muchísimas gracias y espero que haya ayudado a nadie. Es una muy buena pregunta. A ver cómo le puedo clarificar mi punto de vista. El beneficio social que tenían las empresas estatales era un beneficio ficticio. El hecho de haberlas privatizado hubiera podido lograr empresas exitosas y empresas con un futuro y empresas con desarrollo. Creo que no es el concepto de la privatización el que hizo fracasar este concepto, sino que es el concepto de
un mal empresariado o una mala focalización de las realidades que tiene el país que lo han hecho fracasar. Pero no hay una ventaja por haber hecho la privatización, en mi opinión. Pero no por el hecho de privatización o no, sino por el fracaso de el empresariado nuestro en administrarlo racionalmente y efectivamente. Sí. Es correcto, es decir, esto es un movimiento que empieza en las grandes empresas, pero si ustedes se fijan en cómo han ido evolucionando los números, es algo que se está contagiando en aguas abajo, es decir, en pequeñas empresas. Yo creo que la responsabilidad en la Argentina y en los países en desarrollo todavía está a nivel de las grandes empresas, es decir, yo creo que las pequeñas empresas tienen la obligación de producir, cumplir las normas, cumplir las leyes, pagar buenos salarios, ser buenos empleadores, considerar a los empleados y considerar a los actores, estos que yo hablo, es decir, estos grupos de interés, que muchas veces se pierde foco con eso. Es decir, con eso yo creo que ya la pequeña empresa está ayudando a la sociedad de una forma significativa. Y con el tiempo, si uno mira cómo esto ha ido desarrollando en otros países, esto continúa avanzando y se vuelve una ola importante en el país. Lo que usted dijo recién fue un concepto que nos dio el doctor Boraluz, que es profesor de acá de la universidad, que justamente el empresariado lo que tenía que hacer es cumplir con las normativas y de alguna manera no actuar por fuera de eso, es decir, como que el buen empresario, el responsable socialmente era aquel que cumplía con su tributación, que pagaba buenos salarios y de esa manera ya estaba contribuyendo al desarrollo social. Entonces yo digo, ¿hasta qué punto la RCE no viene a tapar las falencias de la gestión pública, ¿no? Y cómo específicamente en nuestro país, con una política tan cortoplacista, se puede pensar en un desarrollo sustentable a largo plazo, que es un poco lo que decía usted cuando hablaba de desarrollo sostenible, ¿no? Es correcto, es decir, mi concepto es un poco más amplio, es decir, hoy en día, si nosotros queremos sacar el país adelante, no alcanza con cumplir solamente las leyes, es decir, tenemos que ocuparnos de nuestros grupos de interés. No quiero decir con esto, y creo que lo mencioné, no confundir esto con filantropía, de regalar plata, eso no soluciona nada. Soluciona un problema puntual, pero no es la solución del problema. Yo lo que estoy buscando es la solución del problema. Ahora, una empresa grande hoy en día que no considere grupos de interés como la sociedad que lo rodea, me parece que es casi imposible. Y el caso de Botnia es algo así, es decir, hoy en día Botnia, en mi opinión, miró hacia su problema, miró para adentro, se olvidó un poco de la sociedad y el problema lo tiene ahora vigente, y eso es así. La otra parte de la pregunta es si esta responsabilidad social empresaria no está tapando falencias de los gobiernos, y en cierta manera sí. En los países más desarrollados del norte la responsabilidad social existe, pero tiene otros focos de atención. Pero no es que no existe, existe en todo el mundo y en algunos lugares tapa ineficiencias de gobierno. El ejemplo que yo he dado de las escuelas de la Fundación es porque hay una mala educación en la provincia de Santa Fe, que no es responsabilidad de la sociedad, de la empresa. Pero si la empresa no se ocupa de estas cosas, tampoco puede subsistir, entonces es casi un problema de sobrevivencia. Si yo en Villa Constitución no entreno gente, no entreno técnicos, no entreno a los chicos pequeños, me voy a quedar sin mano de obra calificada. Nada de esto no tiene una contraparte económica, uno siempre está mirando a largo plazo, pero tiene un efecto en el horizonte largo.
No sé si con eso te contesto, pero en muchos casos tapa ineficiencia del gobierno, estoy convencido. ¿Qué son otros países? Con respecto al hemisferio norte, con respecto a países, llamémoslo de la OCDE, países desarrollados, estamos todavía en pañales y recién entendiendo el concepto, no por falta de conocimiento, sino por la situación muy particular que tienen los países en vía de desarrollo como la nuestra. Es decir, es mucho más fácil pensar en sustentabilidad, desarrollo, etcétera, en un país donde una empresa funciona normalmente y no en un país donde la empresa está tratando de sobrevivir todos los días. O sea que, comparándonos con el hemisferio norte en general, estamos todavía aprendiendo. Comparándonos con las economías emergentes latinoamericanas, creo que somos uno de las que más ha aceptado este concepto y más lo ha implementado. El Consejo Empresario de Desarrollo Sustentable tiene 60 empresas que en la Argentina se ocupan de esto. No quiero decir con esto que las empresas son perfectas y tienen todo en orden, pero hay un compromiso y un verdadero compromiso, no de la compañía, sino de los número uno de la compañía en llevar este concepto adelante, y creo que es algo que no existe en otros lugares de Latinoamérica. Bueno, ya mencionó a Botnia, vemos el tema de la responsabilidad ambiental, el ambiente como uno de los pilares del desarrollo. La pregunta, bueno, yo soy del sector asegurador, tiene que ver con su opinión respecto a la ley ambiental, que en el ámbito asegurador bastante debatible está siendo, y cuáles son las perspectivas, qué es lo que se está haciendo con respecto a la actual ley vigente, y bueno, en definitiva, ¿cuál es la perspectiva a futuro sobre esto, ¿no? Voy a ser muy franco, la ley que tenemos es un mamarracho, es un juntadero de opiniones, y tenemos benchmarks internacionales a los cuales hemos dividido por dos y pretendemos aplicarlos en Argentina. Es una ley confusa. A través del SEATS hemos tratado de influenciar con el Congreso en forma de explicarle cuáles eran las realidades. No hemos sido demasiado exitosos, y lo que más me preocupa de la ley es que se está generando un concepto de seguro ambiental, que es preocupante porque no hay forma de asegurar el daño ambiental. Es más un negocio de seguros que una solución al problema. Entonces se está armando una cosa que no me gusta, pero tendremos que enfrentarla y seguir adelante y seguir peleando. Es decir, estamos en la Argentina y es nuestra responsabilidad seguir adelante, pero lo que está no me gusta. Hola, buenas tardes. Quería hacer una consulta respecto a, mencionabas que Asindar es un consumidor importante en términos de mano de obra calificada, principalmente técnicos e ingenieros. ¿Cómo ves que la situación del país está afectando en el mediano y largo plazo a la masa de esa población calificada? En términos de si cada vez, por ejemplo, los recursos de ingenieros o personas que estudian ciencias duras es más escaso y más difícil de conseguir, y qué tendencia está teniendo eso en el largo plazo, sobre todo en relación de si ese factor que puede ser competitivo puede tener un impacto positivo o negativo, cómo nos está afectando, si hay cosas que más allá del gobierno, en paralelo al gobierno, se estén haciendo en torno a eso. Es una pregunta bien amplia. Yo estoy preocupado y estoy generalizando, creo que hay excepciones a lo que voy a decir, pero estoy hablando como promedio. Yo estoy preocupado por la calidad de la educación en la Argentina, no solamente a nivel universitario, sino a nivel primario. Es decir, creo que estamos sufriendo una degradación. Estoy hablando promedio, no específico, por favor, porque hay algunas excepciones que son muy buenas. Estamos sufriendo una degradación de la calidad de la educación. Eso es por un lado. Y el otro tema que me preocupa, que está muy relacionado a la educación, es el concepto de
cómo puedo ponerlo, de sacrificio, de trabajo, de motivación que estamos teniendo en los jóvenes profesionales. Te voy a dar una idea de qué es lo que quiero decir. La fábrica nuestra, la principal fábrica nuestra, está en el kilómetro 247 de la Ruta 9, llegando muy cerca de Rosario. Tenemos una Panamericana espectacular para llegar, tardamos en auto 2 horas y cuarto. En Villa Constitución tenemos alrededor de 690 ingenieros de todas las ramas, pero no hay un solo ingeniero en la Ciudad de Buenos Aires. Ni uno. Si uno quiera encuentro uno, no existe. Es decir, el ingeniero de la Ciudad de Buenos Aires no va al interior por diversas razones, que son preocupantes, pero es una realidad. Entonces nos estamos encontrando con ingenieros que no están del todo preparados y entran a la compañía con principios básicos y conocimientos básicos, pero hoy en día la tecnología está teniendo una velocidad de desarrollo tan espectacular. Ustedes lo vieron acá con estos laboratorios que están inaugurando. Es decir, se necesita un desarrollo continuo y un flujo continuo de personas de alta capacitación para competir con el resto del mundo. Es decir, no estoy hablando de competir con otros países de Latinoamérica. Si me pongo una referencia, me quiero poner una referencia con los mejores, no con otros. Entonces, yo estoy con un grado de preocupación importante en este tema, porque no veo esa llama sagrada, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, una más. Buenas noches, una más. En el caso de las grandes compañías, ¿no?, como puede ser Asindar o cualquiera de estas grandes del país, han tenido un desarrollo económico bastante fuerte. Bueno, primeramente por ser muy fuertes económicamente, se han desarrollado más y han hecho esto que otras pequeñas empresas hayan desaparecido y las grandes hayan logrado monopolizar el mercado. Recién en este momento a lo mejor las grandes empresas comienzan a darse cuenta que necesitan de las empresas más pequeñas, pero el daño que se ha causado ha sido muy grande. ¿Cómo ve usted ese daño y si cree que realmente se han quedado con el monopolio de algunos países, digamos? Depende de qué negocio estamos hablando. Hay concentraciones mayúsculas. Voy a hablar del ejemplo de la industria siderúrgica que conozco bien y puedo opinar libremente. Es decir, nuestra empresa arrancó en el año 47 como una pequeña empresa, hacía 25.000 toneladas por mes, es decir, no existía, era insignificante. Hoy en día es una empresa que pasó a lo largo de todos los años por todo tipo de vicisitudes, políticos, sociales, lo que conocemos, los que somos más viejos de la Argentina, lo conocemos un poco mejor pero hoy en día es una compañía que hace 1.700.000 toneladas. Esta compañía fue absorbida por una empresa brasilera, que a su vez fue absorbida por una empresa luxemburguesa, que a su vez fue absorbida por una empresa hindú, que hoy en día es la empresa que fabrica acero más grande del mundo. Ahora, a pesar de ser la empresa más grande del mundo, solamente produce el 10% del acero mundial. Por eso estoy hablando de siderurgia. Ahora, en la Argentina, Asindar tiene 3 competidores que han ido creciendo y han sido comprados y absorbidos por otras empresas brasileñas. O sea que hay una concentración, no hay un monopolio, pero es una realidad. Es decir, el tamaño y la escala da ventaja a estas empresas, pero no deberían aniquilar a las pequeñas empresas. Lo que pasa es que las pequeñas empresas tienen que formar un poco parte de lo que yo estaba hablando, de estos grupos de interés de las grandes empresas y desarrollarse como proveedores específicos, calificados, etc. No creo que haya que visualizarlo como un dominio de uno sobre el otro, sino que hay que cambiar la filosofía y hacer una integración y una red de empresas pequeñas que abastecen a una empresa grande y así, de esa forma damos desarrollo a la sociedad de los países, ¿no? Pero pretender que las empresas grandes desaparezcan me parece que no va a ocurrir,
pretender que la concentración cambie, yo creo que no va a ocurrir. Creo que se ha frenado un poco este boom de concentración a nivel mundial, pero los tiempos son los tiempos y esto puede volver a ocurrir.